Vamos a la segunda parte. A la segunda parte de lo que hoy estuvimos hablando. Y yo le aliento a que usted, estamos hablando de la doctrina de la redención. Este manualcito te va a ayudar, está graficado. Esta mañana estuvimos hablando de la primera etapa de la redención. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa de la redención. Esta tarde de la tercera y cuarta parte. Esto queda grabado. Esto es doctrina fundamental. ¿Por qué es doctrina fundamental? Porque encontramos la palabra redención y el cuadro de redención del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22 versículo 21. Los primeros 5 libros de la Biblia hablan de la redención. Los siguientes libros, los 12 libros históricos, hablan de la redención. Los 5 libros sapienciales hablan de redención. Los 17 libros proféticos hablan de redención. Los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de la palabra redención. ¿Qué significa? ¿Qué es redención? El Nuevo Testamento, los 4 evangelios hablan de la palabra redención, de los cuadros, de lo que es redimir a un hombre, a una persona, redimir el alma, el espíritu, la tierra. Las cartas paulinas hablan de la redención. Las cartas pastorales también hablan de la redención. Y culmina ese tema en el Apocalipsis, que finalmente el hombre es redimido, la tierra es redimida. Es extraordinaria esta doctrina que te va a ayudar a amar a Jesús y a comprender qué es lo que le está pasando al mundo y en qué etapa de ese plan estamos. Esto, ahí en la cantina, pues ya sale 20,000 guaraníes, pero que te va a informar tremendamente. Bueno, el cuadro anterior, por favor. El cuadro anterior de lo que estuve hablando, eso. Ese es el librito. Está graficado eso. Yo le recomiendo, llévese, por favor, invierta en eso. Es su vida espiritual. Eso te va a ayudar a entender lo que es la redención. ¿Qué es redención? La palabra sinónima de redención es liberación. Es santificación, y la palabra santificación en el contexto bíblico es separación. Dios te separó, Dios te libertó. Y la palabra redención lleva la idea, liberarle a alguien, pero previo pago de un precio. Y se pagó un precio por tu vida. La sangre poderosa de Dios. Eso vale tu vida. No hay precio, no hay, mire, religión, no hay persona, no hay empresa que haya pagado lo que pagó Jesús. Es imposible. No hay ser en el universo que haya pagado lo que pagó Jesús. Un precio de sangre de vida. Dios murió por vos, Dios resucitó por nosotros. La redención. Bueno, ese librito explica eso. Entonces, estamos en la segunda parte. Siguiente cuadro, por favor. La segunda parte de lo que es la redención de su. Ahí vemos la segunda etapa de la redención. Segunda etapa de la redención. La humanidad es perdonada y librada del señorío de las tinieblas. Aparición del Redentor. Habíamos hablado en esta mañana, ¿por qué hay tanto caos en el mundo? ¿Por qué hay tantas peleas en los matrimonios? ¿Por qué hay tanta maldad en los corazones, en los mandatarios, y en la gente común, y en la gente de a pie, y en la gente que está allá arriba? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanta drogadicción, alcoholismo, prostitución, aborto? Y ahora la ideología de género, que pretende hacer entender a los más chiquitos que como vos te percibís es lo que vale, no el sexo biológico. Es decir, si naciste mujer, pero te sentís hombre, vos podés cambiar el sexo, porque no es el sexo lo que define tu identidad, sino cómo vos te percibís. Imagínense cómo esas ideologías demoníacas, satánicas, están entrando en los colegios, están entrando en las escuelas. ¿Y saben qué? Paraguay, el domingo pasado, dijo no a ese tipo de ideologías. Paraguay libró a las familias, libró de esa ideología
de ESI que entre en nuestros colegios, en nuestras escuelas, porque la mano de Dios está sobre este planeta, está sobre Paraguay. Prepárese porque va a haber cosas importantes e interesantes que van a ocurrir aquí en Paraguay. Y usted y yo somos parte. La redención, la segunda etapa. El hombre fue vendido al pecado, por eso hay el mal. Un hombre pecó y a través de ese hombre entró la muerte. Y la muerte alcanzó a todo ser humano, a los 147.000 millones de personas que pasaron sobre el planeta Tierra, más los 7.000 millones de personas que están sobre el planeta Tierra, los 154.000 millones de personas desde Adán a nuestro tiempo, están bajo la muerte, están tatuados, están con la sangre del diablo, por así decirlo, es decir, con el pecado original, van a la condenación. 2 pecaron y 2 infectaron. Y esos 2 infectaron a todo el planeta Tierra. Por la desobediencia de ellos entró el mal, entró la muerte. Pero por la obediencia de Cristo entró la vida, entró la salvación y no la condenación. Ahí vemos la justicia maravillosa de Dios. Y esa es la etapa en que vamos a hablar. Ahora vamos a leer Colosenses 1:13. Y le hago la pregunta a Pablo, le digo, Pablo, pero ¿cómo llegaste vos a esta conclusión tan contundente? ¿Cómo podés encerrar en estos 2 versículos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo solucionó el problema entre Dios y el hombre y cómo la cruz, esa sangre que Jesús derramó, reconcilió el mundo con Dios? Y te reconcilió a vos y me reconcilió a mí. Pero Pablo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Esto es algo extraordinario. Y mire lo que dice aquí este pasaje de la palabra de Dios. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo entró las tinieblas? Tinieblas es sinónimo de muerte. Tiniebla es sinónimo de mentira, de hurto, de engaño, de falsedad, de pandemias, de endemias, de dolor, de angustia, de muerte. Eso es sinónimo de tinieblas, el cual nos ha librado de todo eso que acabé de decir. Librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién puede librarte de la muerte? ¿Quién puede librarte de las maldiciones? ¿Quién puede librarte de esos padrones que recibiste de tus abuelitos? ¿Quién puede librarte de eso? Son iniquidades, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús por fe, Él nos libra de todo eso que entró a través de Adán y Eva y que se extendió por todo el mundo. El mundo antiguo, el diluvio vino porque la maldad se había multiplicado de una manera pero epidémica. Y de 3, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, se volvió a repoblar el mundo. Ahí estuvo Egipto, ahí estuvo Asiria, los sirios, Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, hasta nuestros tiempos. Todos ellos, todos esos gobiernos, todas esas personas estaban bajo la muerte, estaban bajo la condenación, estaban bajo el poder de las tinieblas. ¿Quién te puede quitar del poder de las tinieblas? ¿Quién te puede librar de eso? Al niño vos no tenés que enseñarle a mentir, él miente de por sí. Al niño vos no tenés que enseñarle a portarse mal, se porta mal de por sí, por el mal que tiene. Tiene cosida su alma, la iniquidad, eso es el pecado original. ¿Quién te puede librar de eso? Alguien murió en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué dice? Él te trasladó de las tinieblas, del poder de Satanás, del poder de ese señor que te empujaba a hacer lo malo que no querías. Te quitó de la cárcel porque se pagó un precio y ahora te pone bajo su dominio y te da la libertad y te da a escoger. Hoy te dice libre para que me sirvas con todo tu corazón en libertad, no en esclavitud. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Estamos hablando de la doctrina de la redención, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de Dios. ¿Cómo se entra del reino de Dios? A través del nuevo nacimiento, en quien tenemos redención por su sangre.
Liberación por su sangre. Libertad por su sangre. Santificación por su sangre. Es decir, te separa de la maldición, te separa de la iniquidad, te separa de la potestad de las tinieblas por su sangre, por su vida, porque tú tienes la vida de Dios dentro de ti, su sangre. Tú te separas de todo eso. Él te separa y te pone en su reino y pone un sello que dice: este es mío, este es de mi propiedad. Tú eres hijo mío, tú eres hija mía. Aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. ¿Se da cuenta usted, mi apreciado, que esto no es un asunto religioso? Que esto no es una cuestión de iglesia, de tal o cual, no. Esto es un asunto de vida o muerte. O usted está bajo las tinieblas o usted está bajo la luz. Usted está en la salvación o usted va a la condenación. Y usted va a la salvación teniéndole a Cristo en su corazón y practicando lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos redención por su sangre. Alguien pagó el precio para que usted pase de la oscuridad a la luz. Es Cristo. Es lo que celebramos acá. Eso es lo que tiene que saber tu amigo. Eso es lo que usted tiene que saber. Tus vecinos, que Dios ya les perdonó. Y por eso que Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero esto es a nosotros, a los que nos salvamos, es el gran poder de Dios. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Extraordinario, mi apreciado. Y en este marco, usted y yo tenemos que predicar la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó para que seas justificado. Es decir, libre de toda culpabilidad. Aceptar a Cristo en tu corazón. Esa es la palabra de la cruz. Pero la gente quiere cosas sofisticadas, la gente quiere cosas kilométricas, la gente quiere que sea un poco más difícil. No, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el gran poder de Dios. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Mi apreciado, esto no es un asunto religioso. No estamos jugando a la iglesia. Estamos conociendo lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Para que podamos salir ahí afuera a contarle a la gente que no tiene que vivir de la manera como está viviendo, que no tiene que estar bajo la oscuridad, que no tiene que estar bajo la tutela del pecado, que hay una vida mejor, que hay una esperanza en Cristo. Así como Cristo murió, Cristo resucitó, usted va a morir, pero también va a resucitar para nunca vamos a morir y estar en la presencia de Dios. Es el evangelio. ¿En qué tenemos redención por su sangre? Y mire lo que dice acá: y perdón de pecados. Wow. ¿Qué es el pecado? Deuda. Muchos de los que estamos aquí debemos ahí en la Ande, a Tigo, a la Corposana, debemos por el auto, por el televisor que compramos, por el teléfono que compramos, la cuota de la facultad, la cuota del colegio, etcétera, etcétera. Vaya usted y le diga a uno de ellos: voy a pagarte por oración y voy a pagarte, no tengo. No, acá hay que pagar, si no, cárcel, cárcel, porque el pecado es deuda. Alguien pagó tu deuda, mi amigo. Cristo pagó tu deuda. Y todo tu prontuario, donde estaba ahí, los pecados que cometiste, las deudas que tenías a tu contra, que estaba ahí en las actas demoníacas, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Y el diablo va y revisa en su gabinete la carpeta de tus pecados y encuentra que no hay nada. Está blanco porque la sangre del Cordero limpió. Perdón de pecados. ¿Quién te perdona un guaraní hoy? Te iba a prestar este 5,000, pero me tienes que traer mañana. Y después no le diste, y después. Te vuelves loco por un 5,000. Nadie te perdona. Jesús perdonó tus pecados. Que nadie puede hacerlo. Entonces, a esta conclusión llega el apóstol Pablo con respecto a la segunda etapa de la redención. ¿Y qué aprendimos de esto? Número 1, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Número 2, que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Que tenemos redención por su sangre, liberación por su sangre, separación por su sangre, y que tenemos perdón de los pecados. Y hoy hablamos de que el hombre era tripartito. ¿Qué significa ser el hombre tripartito? Porque Dios es tripartito. Dios es espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo espiritual. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, el hombre también es trino, es tripartito. El hombre tiene un espíritu, un alma y vive en un cuerpo material, que luego va a tener un cuerpo espiritual, imperecedero.
Y mire, perdonó los pecados de tu espíritu. Porque allá en el Edén, ¿qué pasó? Tu espíritu se separó del espíritu de Dios. Por eso el espíritu de la gente que nace y de la gente que vive hoy sin Cristo está apagado, está sin luz. No sabe quién es Dios. Le adora a la vaca, le adora a los santos, le adora a esto. No sabe quién es Dios. Su espíritu está apagado. Su alma, que tiene 3 depósitos: el intelecto, capacidad de razonar, de pensar; su emoción, capacidad de sentir; y su voluntad, capacidad de tomar decisiones. Se separó de Dios. La mente del hombre se separó de Dios. ¿Se acuerda usted que Adán no se fue a la escuela, no se fue a ninguna facultad, ni leyó ningún periódico, ninguna enciclopedia? Le puso nombre a todos los animales, a las plantas, todo. Él sabía lo que tenía que hacer, porque su mente era la mente de Cristo, estaba adherida a la mente de Dios. Por eso Pablo dice, cuando uno le entrega su corazón a Jesús, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo si no leemos la palabra? Esta es la palabra: sea como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, para que tu mente, el espíritu de tu mente, se renueve y tú pienses como Cristo. Vuelvas al diseño original. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque allá en el Edén se separó eso. Tus emociones se separó. ¿Qué significa? La emoción del hombre, capacidad de sentir, está lleno de odio, de resentimiento, de celo. ¿Por qué? Porque su emoción está ahora adherida a la emoción del diablo, porque el diablo también es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y la emoción que estaba pegada a la emoción de Jesús, porque Jesús es el alma de Dios, hoy esa emoción que hoy tenemos, o los seres humanos tienen, está pegada a las emociones del diablo, lleno de odio, resentimiento. Y la voluntad, que antes estaba pegada a la voluntad de Dios y hacía el hombre lo que Dios quería que haga para su propio beneficio, hoy se separó esa voluntad y está pegada a la voluntad del diablo. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? ¿Para qué viene él? Matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos jóvenes están destruidos? ¿Cuántos jóvenes están en los vicios, en el alcohol? ¿Cuántas chicas están ahí? Cualquier cosa. Matrimonios, porque la voluntad de ellos no está adherida a la voluntad de Dios. Pero cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, tu mente se adhiere a la mente de Dios, tu emoción al corazón de Dios, tu voluntad a la voluntad de Dios. Te volvés a unir a Él, librado del señorío de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre, vuelto a pegarnos a Dios, porque alguien pagó el precio para que ocurra eso. ¿Está conmigo? Esto es algo extraordinario que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por Cristo entró la vida y pasó a todos. Siguiente cuadro, por favor. La segunda etapa de la redención: la humanidad es perdonada y librada del señorío de las tinieblas. Aparece el Redentor. El Redentor paga el precio de la redención. El propósito de este punto es conocer en qué consiste esta etapa y entender los detalles del para qué y por qué Jesús vino por primera vez en la tierra. Aquí está Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo. Está hablando el apóstol Pablo de Dios, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Está entendiendo usted el alcance del poder de la sangre de la vida de Jesús? Porque la tierra quedó bajo las tinieblas, quedó bajo la muerte. Por eso se produce escardos, espinos, etcétera, etcétera. La tierra no produce como debiera. El hombre quedó bajo la muerte, por eso está separado de Dios. Y mire, Jesús vino mediante su vida, mediante la sangre, sangre es vida, derramó en la cruz del Calvario, ¡chiu! Se hizo terremoto, ¡bum! La tierra le dio la sangre del Maestro. Ahí empezó a remover la maldición y esa fuerza que tenía el diablo, Satanás, sobre el planeta Tierra, Jesús estaba reconciliando con Dios, porque Dios fue quien dio vida a la tierra y derramó su vida para volver a comprar la tierra que era suya, para dártelo a ti. Eso es la tercera etapa de la redención, porque va a venir Jesús por la segunda vez, pero aquí por la primera vez fue para reconciliar al hombre con Dios, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Por eso Él resucitó entre los muertos, para darle esperanza a tu cuerpo de que los que son de la fe de Cristo van a resucitar de entre los muertos.
Siguiente cuadro, por favor. Segunda etapa. La gracia divina devolviendo a la humanidad lo perdido en el Edén. ¿Cuál es el propósito de la primera venida de Jesús? Número 1, redimir, salvar, comprar, liberar, perdonar a la humanidad, regenerar a la humanidad tripartita. Lo que acabamos de explicar. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique, os redima por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu, esa alma y ese cuerpo que estaba en poder de la muerte y estaba bajo las tinieblas, Él compró. Hoy tú no te perteneces. Hoy eres templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu espíritu es de Dios, que tu alma es de Dios, que tu cuerpo es de Dios. Y si vos entendés eso, wow, ¿cómo lo vas a cuidar? 2, en esta segunda etapa de la redención, la gracia divina devolviendo a la humanidad lo perdido en el Edén. ¿Qué perdió? Y no pagar el rescate. 1 Pedro 1:18. El rescate, ¿cuál fue? No con plata o oro, sino con la preciosa sangre. Es el precio que pagó. Ser nuestro sustituto. ¿Para qué vino Jesús? Isaías 53:5. Mas Él molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Para eso Él vino. Para sanar tu cuerpo espiritual, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo físico. Para eso vino. ¿Para qué también vino Jesús por la primera vez? Librarnos del señorío de las tinieblas. Colosenses 1:13-14 que habíamos descrito. 5, librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Juan 3:16-18. ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, para que todos aquellos que en Él crean, crea usted en Jesús, ponga su confianza en Jesús, no en una religión, no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y esta es la condenación, dice el Padre, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Preferían más hacer lo que el diablo le dice que haga, eso que entró allá en el Edén, su naturaleza pecaminosa, seguir esos dictados que le lleva al infierno. Amaron más eso que el diseño original que tenía Adán y Eva antes de la caída, que te lleva al cielo. ¿La condenación cuál es? Rechazar la provisión de Dios. Y eso lo hace un ser racional. ¿Me explico? Entonces, hoy usted tiene el gran privilegio de tomar la decisión, de decir, Señor, yo prefiero la vida, prefiero agarrarme de ti, porque Cristo está por venir. Y otra cosa, ¿quién te asegura que vos vas a llegar a tu casa hoy? Si no le tenés a Cristo, pérdida total. Pérdida total. En el nombre de Jesús, libramos de la condenación. Siguiente cuadro. El hombre tripartito vuelve en amistad con Dios por la sangre de Cristo. Colosenses 20:21. Mire, el pecado es anulado. El mal de tu espíritu, el mal de tu alma, de los 3 depósitos y el mal de tu cuerpo. Cristo lo anuló porque Jesús tuvo un cuerpo humano. Jesús tuvo 2 naturalezas, la divina y la humana. La humana, Jesús tuvo un espíritu humano, un alma humana, un cuerpo humano, que lo entregó como ofrenda para libertarte, para libertarme y romper la barrera y hacer la paz entre Dios y el hombre, y hizo la paz entre vos y Dios, la paz con Cristo, porque estamos enemistados. Imagínense la segunda etapa de la redención. ¿Quién puede librarte del señorío de las tinieblas? ¿Quién puede librar a tu alma, a tu espíritu de la condenación eterna? ¿La religión? No. ¿El budismo? No. ¿El sintoísmo? No. ¿La tecnología? No. ¿La nanotecnología? No. ¿Bill Gates? No. ¿Putin y John Biden juntos? ¿Y Xi Jinping también? No. Solo Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es nuestro mensaje. Poderoso. ¿Qué irte al cielo? Aceptar a Cristo. ¿Qué irte al infierno? Rechazar a Cristo. Wow. Pastor, no sabía yo eso. Bueno, no importa. La tierra fue separada por el pecado y quedó bajo el maligno. Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno, pero ahora está bajo el benigno. Y eso es lo que vamos a tocar en esta tarde.
¿Por qué viene Jesús por la segunda vez aquí sobre el planeta Tierra? ¿Qué es lo que va a redimir? Entonces, final de la segunda parte. ¿De qué estamos hablando? La doctrina de la redención. La primera etapa, el pecado de Adán y Eva fue vendido al pecado, fue vendido a la esclavitud por su pecado. Y ese pecado entró y permeó a toda la humanidad. La segunda etapa de la redención, viene Cristo, obedece, paga el precio y a través de Cristo volvemos a tener el diseño original, volvemos a ser la puerta, Él es la puerta para entrar al paraíso, para entrar a la presencia de Dios. Eso que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. ¿Cuándo entramos a través de esa puerta? Pastor verde está hablando, le está hablando a tu alma. Hoy tu alma se siente satisfecha, tu alma se siente fuerte, tu alma se siente segura y tu alma tiene esperanza porque le tienes a Cristo en tu corazón. En esta tarde vamos a estar hablando en la tercera etapa de la redención. ¿Para qué Cristo viene por la segunda vez? Ya vino por la primera vez con relación al pecado. Pero la segunda vez, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que le va a devolver al hombre? No se pierda usted. Incline su cabeza. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos aprender cosas maravillosas de tu palabra, de lo que le está pasando al mundo, tener una lectura clara y concisa. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Con razón que tú nos pides que recordemos en la Santa Cena todo esto, el precio que tú pagaste por nuestra redención, por nuestra liberación, para salir de la potestad de las tinieblas, para escapar de la condenación. Y Padre, después de la información, cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Mi amigo, mi hermana, apreciado, usted tiene que tomar una decisión en base a lo que hoy usted conoció. Esto no es un asunto religioso, esto es un asunto de vida o muerte. Mi consejo es que usted le tenga a Cristo en su corazón, que usted no deje pasar el día de hoy antes de decirle, Señor, perdona mis pecados. Jesús, quiero conocerte. Jesús, hasta este momento yo lo que tenía era una religión, pero yo quiero tener una relación contigo. Lo mismo es para mis amigos que están ahí conectados. Haga usted esta oración de entregarle su corazón a Jesús, de pedirle perdón, porque Jesús viene. Jesús viene. Y tu espíritu tiene que pegarse al espíritu de Dios. Tu alma tiene que pegarse al alma de Dios. Y tu cuerpo tiene que ser un cuerpo que va a resucitar de entre los muertos para vivir eternamente con el Señor. Eso está escrito. Nos ponemos de pie, por favor. Espíritu. Querido Padre, gracias. Vuelvo a insistir, llévese usted este manualcito. Esto le va a explicar mejor. Está graficado, es bien concreto. Y usted va a poder explicar también a lo demás de lo que significa esto. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos vamos de este lugar con la clara idea de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que es el único que pagó el precio para que, Señor, vivamos eternamente y para siempre en tu presencia. Y nos vamos con la idea de que esto no es un asunto religioso, esto es un asunto de relación contigo. Y hoy queremos tener esa relación contigo en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mis hermanos y los que están conectados también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saluda a su hermano, saluda a su hermana y esta alabanza nos despide.